¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en dos palabras que, casi siempre usamos como si fueran lo mismo, la cruz y la redención. Pero, ¿y si no lo fueran? Vamos a desglosar una perspectiva muy interesante que sugiere que entender la diferencia es clave para comprender la fe, a Dios y nuestro propio camino espiritual. Vamos a arrancar con una pregunta que, la verdad, muchas veces se da por sentada. ¿La muerte de Jesús en la cruz salvó automáticamente a toda la humanidad? La respuesta, como vamos a ver, es muchísimo más compleja y, la verdad, más fascinante de lo que parece a simple vista. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a diferenciar redención y salvación. Para que quede clarísimo, usaremos una parábola. Luego, nos meteremos en por qué la pasión de la cruz no es lo mismo que la redención, el error fundamental que nace de confundirlas. Y cerraremos con una visión de la Trinidad que lo cambia todo. Vamos a empezar. Ok, nuestro primer punto es crucial. Aunque muchas veces se presentan como una sola cosa, la perspectiva que vamos a analizar hoy las separa de manera radical. Aquí se ven la redención y la salvación como dos obras divinas totalmente distintas, cada una con su propio propósito y su propio alcance. Entonces, ¿qué es la redención? Bueno, imaginémosla como una especie de intervención divina a escala global. En tiempos de Jesús, se percibía una influencia espiritual muy negativa, casi abrumadora, que dominaba a la gente. La redención fue, por así decirlo, la guerra espiritual que Jesús libró y ganó, devolviéndole la libertad espiritual a todo el mundo. Y esto es lo importante, es un acto universal, una obra ya completada para cada persona, sin importar si cree o no. Y por otro lado tenemos la salvación. Si la redención nos dio la libertad, la salvación es lo que cada uno elige hacer con esa libertad. Es un proceso totalmente personal, un camino de regeneración. Eso de nacer de nuevo no es algo que pasa en un instante, sino que es un viaje de toda la vida, uno que empieza cuando alguien decide, por voluntad propia, volverse hacia Dios. Esta tabla lo resume de maravilla. A la izquierda, la redención. Es universal, es para todos, es una obra que ya se completó y que nos da la libertad de una dominación. Y a la derecha, la salvación. Es personal, es para el creyente, es un proceso continuo y representa la libertad para elegir a Dios. O sea, la redención preparó el terreno, la salvación es lo que cada quien decide sembrar ahí. Y para que esto no se quede en pura teoría, vamos a ver cómo una historia muy conocida del Evangelio de Lucas lo ilustra a la perfección. La parábola de los 10 leprosos. Es que funciona como una analogía ideal para entender esto de la redención y la salvación. La historia es bastante directa. 10 hombres con lepra le piden ayuda a Jesús. Él los sana a todos mientras van de camino. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Solo uno de ellos, al darse cuenta de que está curado, regresa, se postra y le da las gracias. Y la respuesta de Jesús a este hombre es muy, muy específica. Pensemos en esto por un segundo. Los 10 fueron curados. Los 10 fueron liberados de su enfermedad, de su sufrimiento. En esta analogía, los 10 fueron redimidos de la lepra. La acción liberadora de Jesús fue para todos ellos, sin hacer ninguna distinción. Pero, ¿a cuántos les dijo Jesús, tu fe te ha salvado? Solamente a uno. Al único que regresó, al que reconoció de dónde vino su curación y mostró gratitud. Su acción, su elección personal de volverse a Dios, eso fue lo que lo llevó a la salvación. Los 10 fueron redimidos, pero solo uno fue salvado. ¡Qué manera tan brillante de ilustrar la diferencia! Ahora pasemos a otro punto que suele generar mucha confusión. Esa idea de que el sufrimiento de Jesús en la cruz es la redención. Bueno, según la fuente que estamos analizando, esto es un malentendido. La pasión fue la batalla final, la decisiva, sí, pero no fue toda la guerra. La fuente es muy clara aquí. Afirma que confundir estas dos cosas ha llevado a, y cito textualmente, falanges de falsedades horribles. Es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Entonces, si la pasión no fue la redención, ¿qué fue cada una? La redención entonces fue un proceso que duró toda la vida de Jesús. Cada vez que expulsaba un demonio, cada vez que enfrentaba una tentación, como la del desierto, estaba librando esa guerra espiritual.
La pasión en la cruz fue la culminación, la tentación más grande y la victoria final en esa guerra, pero no fue el proceso entero. Y aquí está el punto clave. En lugar de ser un acto para calmar a un Dios enojado, el propósito de la pasión era otro. Fue el medio por el cual el aspecto humano de Jesús se unió por completo con su aspecto divino, un proceso que se llama glorificación. Al vencer esa última y terrible tentación, esa unión se completó, y Él se convirtió en Redentor para toda la eternidad. Ahora vamos a conectar los puntos. Según esta fuente, la confusión entre la pasión y la redención no es un detallito sin importancia. No, es el error fundamental que, junto con otra idea sobre la Trinidad, ha pervertido a la Iglesia, vaciándola de su esencia espiritual. Se argumenta que esta confusión pinta una imagen de un padre furioso que necesita ser calmado con el sacrificio de su hijo. Convierte al hijo en una especie de intermediario eterno y además reduce la salvación a simplemente creer en lugar de un proceso real de transformación, de abandonar los males. La fuente incluso señala un momento histórico específico para esta desviación, el Concilio de Nicea. Sostiene que fue allí donde se formuló la doctrina de tres personas divinas separadas, lo que se alejó de la idea de los primeros cristianos de un solo Dios en una sola persona, y eso, dicen, sentó las bases para esta teología del apaciguamiento. Y esto nos lleva directamente a la solución que propone la fuente. Para corregir este error, dicen, es necesario regresar a una comprensión diferente de la Trinidad, una que no se basa en tres personas separadas, sino en tres aspectos esenciales dentro de una sola. La diferencia es fundamental. En lugar de un misterio de tres personas distintas, que lógicamente podría llevar a pensar en tres dioses, esta fuente propone ver tres aspectos en la única persona de Jesús. Y esto, claro, lo cambia todo. Para que se entienda mejor, se usa una analogía con un ser humano, como pueden ver en la tabla. Así como cada persona tiene un alma, un cuerpo y sus acciones, esta visión propone que en la única persona de Jesús, el Padre es como el alma divina, el Hijo es el cuerpo divino que se puede ver, y el Espíritu Santo es la acción divina que sale de él. Tres aspectos, pero una sola persona. La gran ventaja de este modelo, según la fuente, es que elimina la necesidad de un intermediario. Ya no hay un Padre enojado y un Hijo que intercede. Hay un solo Dios, Jesucristo, que es creador, redentor y regenerador al mismo tiempo. Un Dios unificado y al que se puede acceder directamente. Así que, para resumir, la redención fue esa obra universal que nos dio libertad a todos. La pasión en la cruz fue la victoria final que completó la unión de lo divino y lo humano en Jesús. Y la salvación, bueno, la salvación es lo que cada uno de nosotros hace con esa libertad en nuestro camino personal de regeneración. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si la redención ya nos dio la libertad a todos, entonces la pregunta ya no es si hemos sido redimidos o no. La verdadera pregunta, para cada quien, es ¿cómo estamos usando esa libertad que se nos dio? ¿Qué estamos eligiendo día a día en nuestro camino hacia la salvación?